Muchas veces cuando vemos el título de algún video nos molesta de inmediatamente y lo entiendo que se enojen. Y algunos por curiosidad dicen vamos a ver de qué habla este hombre. Pero tu mente ya entra a la defensiva y te cierras a lo que vas a escuchar. Me gustaría que este día hicieras a un lado los prejuicios y todo eso que te han metido en la cabeza, y con el libre albedrío que te ha dado Dios, por una vez, por lo menos una vez, escucharas con atención, analizaras lo que vas a escuchar y lo lleves a la balanza. Hoy hemos terminado una serie de estudios que demuestran de manera irrefutable que nada dentro de la Iglesia de Roma fue encomendado llevar a cabo ni por Dios ni por su Hijo. Por lo tanto, nunca sus discípulos ni profetas enseñaron nada relacionado a lo que durante siglos y basado en amenazas, calumnias, chantajes y hasta homicidios ha impuesto el clero católico sobre aquellos a los que ha conquistado por la fuerza y el engaño. Tú has escuchado muchas historias, amigo, no lo puedes negar. Has escuchado muchas historias que quizás las has arrumbado en el olvido, pero ahí están. Que tú las olvides no cambia nada. Por ejemplo, si tú no quieres aceptar la historia pervertida de los papas, eso no va a borrar sus hechos, los abusos sexuales de sacerdotes, la tiranía de las monjas, su forma de gobierno, su relación con el narcotráfico, la venta de armas, las páginas de pornografía infantil en internet, el comercio de esclavos y de almas, sus numerosos genocidios como en África y América, participando en el asesinato de millones de indígenas, su inmensa riqueza conseguida por medio de la manipulación, su relación con el lado de las tinieblas, su intromisión en la política de las naciones, sus matanzas multitudinarias como las cruzadas y la horrendamente mal llamada Santa Inquisición, en donde, como ya dijimos en otra ocasión, el cálculo de asesinatos en los 500 años, escucha para que no vayas a decir que fue mucho, en los 500 años que duró la Inquisición, mató a casi 68 millones de personas. Alguien dirá, eso no es cierto. Bueno, si tú crees que Hitler en 4 años mató a 6 millones de judíos, en 40 años hubiera matado a 60 millones de judíos. La Iglesia Católica se tardó 500 años en matar a 68 millones de personas en todo el mundo. La venta de indulgencias para promover el desenfreno, sus grandes orgías, la venta de amuletos, sus lujosos templos, contrastando con la miseria que deja a su paso en diferentes países, el maltrato infantil, sus hijos regados por todo el mundo, su ambición por las riquezas y una lista de crímenes y delitos que llevan cometiendo desde hace aproximadamente 1500 años. Porque recordemos que esta iglesia comenzó a existir muchos siglos después de que Cristo fundara la verdadera iglesia. Todo lo puedes comprobar con los videos que se predicaron antes de este. Pero su más grande crimen durante toda su historia ha sido su oposición hacia el verdadero evangelio, llegando inclusive a matar a quienes no la obedezcan o se levanten contra ella solo por haber leído las Escrituras. Las historias de cómo ha enfrentado a aquellos que un día denunciaron que no era la iglesia de Cristo, sino la ramera del libro de Apocalipsis, son innumerables y crueles, pues entre sus listas se encuentran los asesinatos de hombres y mujeres, incluyendo niños y ancianos, que según ella cometieron el gran delito de atreverse a leer las Escrituras por su propia cuenta y a entenderlas con el amor de Dios
y entregarle su vida a Cristo. Su oposición hacia el Evangelio ha sido la más cruel y descarada en el mundo de las religiones, al grado de prohibir durante siglos a sus fieles leer la bendita y santa palabra de Dios, argumentando que para leerla se tenía que ser un erudito católico, pues nadie más, excepto el Papa, las podía entender. La pregunta es, si el Papa es el único que las entiende, ¿por qué no las obedece y por qué Él es el que más las ataca? Es realmente increíble. Esto quiere decir que no se puede creer cómo ahora que a cada católico se le permite tener las escrituras en sus casas, en lugar de leerlas, las arrumban en un rincón. O ni siquiera les interesa tener una en sus casas, y aquellos que muestran un poco de interés por conocer la verdad, les mandan maestros, cómplices del engaño para que no la entiendan como es correcto, sino que acepten lo que se les diga, aun cuando con sus propios ojos estén leyendo lo contrario. En el Antiguo Testamento existía una regla para decidir si algo se debía hacer o no, y era esta. Vamos a estar usando la Biblia católica y la Reina Valera. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice en el nombre de Jesús: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio, para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Esto quiere decir que si la gente del tiempo de Moisés no se atenía nada más a lo que está escrito, estaban perdidos. Pero hoy para el mundo cristiano existe una regla idéntica, pero basada en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Pacto, y es la siguiente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice en el nombre de Jesús: en esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolos, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice en el nombre de Jesús: esta será la tercera vez que os visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en la primera carta del apóstol Pedro, o del santo Papa Pedro, dice en el capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa, escucha, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amigo, tú acabas de leer que no debes de propasarte de lo que está escrito. Es decir, tú lo acabas de leer, amigo, ya no lo puedes negar. Si algo no está escrito, no lo debes creer. Entonces dime, ¿en qué parte de la Biblia menciona el bautismo de infantes? ¿Dónde habla del purgatorio, la primera comunión, el orden sacerdotal? ¿Dónde se menciona a los cardenales, arzobispos, sacristanes, monaguillos, frailes, monjas, papas, prelados, nuncios? ¿En qué parte aparece la misa, los retiros espirituales, los monasterios, las mandas, las peregrinaciones, el uso de veladoras, escapularios, rosarios, ramos benditos, estampas en las puertas para cuidar las casas? Dime, ¿dónde dice que se debe cobrar por cada supuesto sagrado sacramento? No existe respuesta bíblica que apoye ninguna de estas prácticas que se te acaban de preguntar. Solo pasajes y más pasajes de las Escrituras que denuncian cada una de estas costumbres mencionadas como una gran mentira. Y tú lo acabas de leer. Dios te ordena que no te salgas de lo que está escrito. Y si tú has creído en todo esto, tú estás viviendo en rebeldía en contra de Dios. Cuando te vas a confesar, que tampoco es algo que el Señor Jesús hubiera mandado, tú le confiesas al sacerdote tus pecados. Él te perdona y te impone una penitencia y un acto de contrición. Pero, ¿quién en toda la Biblia,
enseñó alguna vez algo parecido a esto? Nadie. Tú le debes pedir perdón a quien ofendes. Por ejemplo, como dijimos, el que ustedes llaman el primer papa, se lo preguntó al Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21, dice, en el nombre de Jesús: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? También el apóstol Pablo dijo, confesándose sus ofensas unos a otros. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, en el nombre de Jesús: antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos pedirnos perdón entre nosotros, a los que ofendemos, pero al principal que debemos pedir perdón es a Dios. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, y Él es más grande que cualquier papa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 40, dice, en el nombre de Jesús: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como puedes darte cuenta, cada doctrina católica es refutada por las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los amigos católicos prefieren no hacer caso a lo que ven con sus propios ojos y eligen poner su confianza en hombres que están bajo maldición. Y de esta manera, ellos mismos caer en maldición. Así está escrito, hablando acerca de los que te guían. En el libro de Deuteronomio dice, en el nombre de Jesús, en el capítulo 27, versículo 18, dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Al no conocer las Escrituras, tú estás ciego a la voluntad de Dios. Y este es otro pasaje, el que vamos a leer, que confirma lo que estamos hablando. En el libro de Jeremías, capítulo 48, 10 dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, o sea, el que realice el trabajo de Dios de manera mala. Esto dice de tus siervos, y mira lo que dice para ti. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, en el nombre de Jesús: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Estás bajo maldición, amigo, por estar creyendo a hombres que están bajo maldición. Y para aquellos que creen que el culto a las imágenes no es nada malo, mira esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, dice, en el nombre de Jesús: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá: amén. Podríamos ir una por una de las doctrinas católicas y verás que la Escritura no aprueba ninguna de ellas. Pero la pregunta es, ¿para qué hacer tanto estudio? Si tú has decidido creer a la mentira, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 31, dice, en el nombre de Jesús: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? ¿Qué vas a hacer cuando llegue el fin, amigo? ¿Cuánta gente ya te habrá hablado de esto y tú sigues obstinado en seguir ahí? ¿Crees que te están engañando? ¿O con toda intención tú has decidido ser cómplice de la maldad del catolicismo? Mira la diferencia entre el evangelio y el catolicismo. El evangelismo busca solo obedecer la ley de Cristo. El catolicismo obedece leyes y mandamientos de hombres. El evangelio, la salvación se recibe como un regalo por medio del sacrificio de Jesús. En el otro, la salvación se recibe por un bautismo que no es bíblico. En el primero, solo Cristo puede perdonar pecados.
En el segundo, los sacerdotes perdonan pecados. En el primero, todo se recibe por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. En el segundo, se necesita pedir la intercesión de los santos católicos. En el primero, tiene su fe puesta en el retorno de Cristo para llevarse a su iglesia. En el segundo, tienen su esperanza en el día del juicio y que María interceda por ellos. En el primero, todos hemos sido llamados a servirle a Cristo. En el segundo, solo el clero puede servirle a Cristo. En el primero se predica solo el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús para ser salvo. En el segundo se predican dogmas, bulas, doctrinas y se recurre a las penitencias e indulgencias para ser salvo. En el primero, el hombre se puede acercar directamente a Dios a través de Jesucristo. En el segundo, solo el Papa puede acercarse a Dios y su pueblo a través de él. En el primero, no cree nada que no esté escrito. El segundo, cree en revelaciones y doctrinas humanas. En el primero, solo a Dios le dan la gloria, y en el segundo, le dan la misma gloria a María que a Dios. Mira, amigo, podríamos pasarnos horas haciendo la comparación. La prueba está en que por eso estamos alejados de la Iglesia Católica, porque es enemiga del verdadero Evangelio. Dime, querido católico, ¿qué parte es la que no entiendes acerca de que ustedes están obedeciendo una doctrina que nunca nos dejó Cristo? ¿Qué parte es la que no entiendes? ¿Qué es lo que no puedes entender de que lo que ustedes practican no está en las Escrituras? Porque aun viéndolo y leyéndolo con tus propios ojos, no lo entienden, o más bien no lo quieren aceptar. Yo creo que esa es la verdad y te diré por qué. Ya sea por miedo o por conveniencia, no lo quieren aceptar. Puede ser por miedo, porque durante siglos esa fue su arma más poderosa de esta organización político-religiosa, imponer su poder a costa del miedo, haciendo creer a la gente que si se alejaban de ella, perdían la salvación. Pero como hemos estado explicando en estos videos, más bien estar dentro de ella te impide la salvación y alejarte de ella es ser libre de su esclavitud. Por otro lado, puede ser por conveniencia, pues estando en ella puedes justificar tu ignorancia de la verdad y así con toda impunidad puedes seguir pecando. Pero lo que tú ignoras, Dios lo sabe. Por eso Él te dice, no yo, Él. Dios es el que te dice estas palabras. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice en el nombre de Jesús: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. No lo digo yo, es Dios el que lo manda. En el antiguo Israel, el hombre se podía justificar por medio de la observación de la ley, pero todos fallaron. Por eso Dios envió a su Hijo, para darnos un camino más noble y misericordioso. Pero hoy existen muchos que no quieren aceptar el sacrificio perfecto de Jesús como el único medio de salvación, y toda la gloria es para Dios. Y en el caso de los católicos es exactamente así, pues sus dogmas y el catecismo enseñan que aun siendo un perfecto católico, ni aun así se salva, pues depende de la intercesión del Papa y de los santos para que pueda entrar al reino de los cielos. Para ser un buen católico hay que depender de las obras de la ley católica. Y con esto terminamos, pues este es el punto fundamental de este estudio, y que obedeciendo al hombre antes que Dios, están bajo maldición. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, en el nombre de Jesús: aquellos de entre ustedes que tratan de justificarse por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ustedes que han decidido vivir bajo la ley canónica y los ritos católicos están separados de Cristo y punto. No hay para qué agregar más. Como resultado, no pueden alcanzar la salvación los que por estas obras se justifican, pues desprecian el regalo de Dios que dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice en el nombre de Jesús: porque por gracia han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Pero al tratar de alcanzar la salvación por obras, se alejan de Cristo. Pero hoy, mi querido amigo católico, puedes alcanzar la salvación de tu alma. Solo ven a Cristo, confiésale tus pecados, pídele perdón y que sea tu Salvador. Entrégate a Él y toma la decisión de cambiar tu vida. Aléjate de esta organización que acarrea maldición y pídele a Dios en el nombre de Jesús que Él guíe tus pasos a un lugar correcto, y lo va a hacer, pues esta es su promesa. En el nombre de Jesús dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Lo leíste con tus propios ojos. Nadie te engañó. Hay maldición dentro de la Iglesia de Roma. Esa es la maldición del catolicismo. Pero Cristo Jesús vino para que con su muerte recibas salvación y vida eterna. Acércate a Él pronto, amigo. No le pidas consejos a nadie, tú ya lo leíste en la palabra. Órale a Dios y pídele que te dé fuerzas para salir de este lugar y tomar la decisión correcta. Pídeselo en el nombre de Jesús, no mirando a las imágenes, mirando al cielo, y Él te va a responder. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.